Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy tenemos una cobertura especial sobre un acontecimiento que sacude al mundo del narcotráfico. Algo que pensábamos imposible acaba de suceder. Hoy hablamos de la sorprendente captura de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más escurridizos y poderosos del cártel de Sinaloa, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Esta detención, en Texas, marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y revela un posible acuerdo secreto que podría cambiar el panorama del crimen organizado en México y Estados Unidos. Aunque las autoridades insisten en llamar a esto una detención, realmente Ismael El Mayo Zambada se habría entregado por voluntad propia. No se pierdan los detalles y el análisis de esta operación que ha dejado a muchos preguntándose qué llevó a estos dos capos a entregarse. Hablar de El Mayo, el de Grande, el del quinto mes, el señor sombrerero, es complejo. Hablamos de que Ismael El Mayo Zambada es una figura crucial en el narcotráfico mexicano y uno de los líderes más prominentes del cártel de Sinaloa. Nacido en 1948 en Sinaloa, México, Zambada ha mantenido un perfil bajo a lo largo de su carrera, a diferencia de otros capos como Joaquín El Chapo Guzmán. Podríamos decir que Zambada se ha dedicado a traficar toda su vida y pensábamos que sería uno de esos muy pocos narcos que tendría una muerte natural, sin ser capturado o asesinado. Hay que resaltar que hablamos de un hombre que está en sus casi 80 años. Según los primeros informes, tenemos que Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más notorios del cártel de Sinaloa, fue arrestado en Texas el 25 de julio del 2024. La detención se realizó en el aeropuerto privado de Santa Teresa en Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. Se informó que Joaquín Guzmán López, hijo de Chapo Guzmán, aparentemente habría engañado a Zambada para abordar un avión privado, facilitando así su captura o por lo menos, esto fue lo que se divulgó en primera instancia. Según Alexei Chévez, consultor en temas de seguridad nacional, analiza el hecho alegando que el decir que Joaquín Guzmán López engañara a Zambada es un insulto y restarle mérito a quien fue el narco más prolífico de todo México. Después de todo, hablamos del principal socio fundador del cártel de Sinaloa, probablemente la mente más brillante que ha dado el narcotráfico en México hasta el día de hoy. Una de las personas de las que no sabíamos nada fuera de una entrevista que tuvo hace años con Julio Scherer. Y solo entonces fue el último momento en el que se hizo público quién era él. Definitivamente huele a que es una entrega pactada. Sería muy raro que viajara en un avión privado, sobre todo en los Estados Unidos, con los controles que hay de migración para salir y sobre todo para entrar. Ya platicada desde hace algunos meses o años tal vez, con el grupo de abogados que lo defienden a él en Estados Unidos y la agencia antidroga norteamericana. Entonces, tenemos que esta detención podría haber sido parte de una entrega pactada, ya que Zambada llevaba años negociando su posible rendición con las autoridades estadounidenses. Ambos, Zambada y Guzmán López, enfrentan múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo la producción y distribución de fentanilo, que ha sido una causa significativa de muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Debemos resaltar que a lo largo de su carrera, Zambada ha sido conocido por su habilidad para evadir la captura y mantener un control firme sobre la organización. Se cree que su enfoque más calculador y discreto en sus operaciones es lo que le ha permitido evitar la excesiva atención mediática y gubernamental que han sufrido otros narcotraficantes. El Mayo ha trabajado en la producción, transporte y distribución de grandes cantidades de droga, incluyendo cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína, hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Su liderazgo en el cártel de Sinaloa ha sido clave para la expansión y el control territorial del grupo, especialmente en el noreste de México. A pesar de su perfil bajo,
Las autoridades estadounidenses y mexicanas lo consideraron uno de los delincuentes más buscados. En 2003, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura. La Administración para el Control de Drogas, DEA, y otras agencias han realizado varios intentos para arrestarlo. El Mayo Zambada ha logrado mantener a su familia involucrada en el negocio del narcotráfico. Sus hijos, conocidos como los Mayitos, también han sido perseguidos por las autoridades. Algunos de ellos han sido capturados y extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan varios cargos relacionados con el narcotráfico. En cuanto al hijo del Chapo Guzmán, según el Times, se espera que Joaquín Guzmán López comparezca ante el Tribunal Federal del Distrito de Chicago en los próximos días. Sin embargo, aún no se ha hecho público el lugar en el que se juzgará a Zambada García, explica el diario neoyorquino. Sin embargo, es importante resaltar que nada está confirmado completamente. Después de todo, fue el mismo diario neoyorquino el que difundió el rumor de que Zambada había sido capturado por engaños de Guzmán López, versión para nada creíble, pues cabe la pena resaltar que Zambada García, conocido por su pragmatismo, lleva al menos 3 años en contacto con funcionarios federales estadounidenses para discutir las condiciones de su posible entrega, hecho que también fue citado por The New York Times, que además cita a 5 personas informadas de esta relación como fuente. Por si todavía piensas que esto es una broma o que es imposible, déjame decirte que no es así. La noticia ha sido confirmada oficialmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ha generado un gran impacto a nivel internacional. El Procurador General Merrick B. Garland emitió una declaración respecto a la captura. Hoy hemos arrestado a 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, el Mayo, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados en El Paso, Texas. Añadió que ambos enfrentarán múltiples cargos por dirigir las operaciones del cártel, incluyendo letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Recientemente ha empezado a circular lo que podría ser una fotografía histórica, la primera fotografía de Ismael Zambada García tras su detención. Recordemos que nadie sabe cómo se veía este hombre actualmente a sus 76 años de edad. La primera fotografía que les mostré hace un momento, divulgada tras su captura, se ve presuntamente a Zambada de 76 años. Se lo observa sentado con una camisa a cuadros desabrochada, que revela una venda o gasa en el lado derecho del pecho. Su cabello cano desordenado y su característico bigote negro, al parecer pintado, se destacan, mientras dirige la mirada hacia un lado, visiblemente cansado pero sereno. En la barbilla también se distinguen unas manchas blancas como si padeciera de vitiligo. A lo largo de los años, se han conocido pocas imágenes de Ismael el Mayo Zambada, debido a su habilidad para mantener un bajo perfil y evadir a las autoridades. En 2010, el periodista mexicano Julio Scherer recibió una invitación para reunirse con Zambada en un lugar secreto. Durante el encuentro, Scherer tomó varias fotografías del capo, es decir, la última vez que hubo una foto del Mayo fue hace 14 años. Tras el encuentro con Scherer, no se registraron nuevas imágenes verificadas de Zambada hasta la reciente captura en 2024. Su habilidad para mantenerse fuera del radar de las autoridades y los medios hizo que apenas hubiera registros fotográficos de su existencia. Estas imágenes han contribuido a formar la imagen pública de Ismael el Mayo Zambada, un hombre que, a pesar de su influencia y poder dentro del cártel de Sinaloa, logró mantenerse casi invisible para el gran público durante décadas. Debemos señalar que todos los medios, absolutamente todos, están enloquecidos respecto a esta noticia. El medio Milenio se contactó rápidamente con Óscar Valderas para hablar precisamente de este tema.
Entonces, se entregó el Mayo. ¿Qué pasará con su facción en el cártel de Sinaloa? Después de todo, la sorpresiva entrega del narcotraficante en los Estados Unidos abre una serie de interrogantes sobre quién podría ocupar su lugar dentro de la organización criminal. El periodista José Luis Montenegro, en una entrevista con Infobae México en enero pasado, se adelantaba un poco a un posible escenario donde el Mayo ya no estuviera. Señaló que los hijos de Ismael El Mayo Zambada continúan activos en operaciones del cártel. Montenegro, autor del libro Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, destacó que varios descendientes de Zambada han enfrentado a la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, el único hijo de Zambada García, actualmente buscado por las autoridades, es Ismael Zambada Siqueiros, conocido también como el Mayito Flaco o Mayito Siqueiros, y él podría ser el sucesor del imperio de su padre. Según la Administración de Control de Drogas, DEA, Zambada Siqueiros es requerido por el Distrito Sur de California por presunta conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos y fue acusado por primera vez en septiembre de 2013 y recientemente designado como el fugitivo de la semana por las autoridades estadounidenses. En contraste con Los Chapitos, de Ismael Siqueiros, se conocen pocos datos. La primera fotografía del narcotraficante se hizo pública el 23 de junio del 2023, cuando la DEA lo nombró el fugitivo de la semana. La ficha de la DEA describe a Zambada Siqueiros como un hombre de 1.75 metros de altura, con un peso aproximado de 79,4 kilogramos, cabello y ojos marrones. Los otros hijos de El Mayo Zambada han enfrentado cargos similares en el pasado, pero Zambada Siqueiros permanece fuera del alcance de las autoridades. Curiosamente, la entrega del Mayo y de Joaquín Guzmán López no viene sola, pues junto a esta noticia se supo además que pocos días antes de la entrega de Ismael El Mayo Zambada, las autoridades estadounidenses habrían liberado a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, aquel por el cual el cártel de Sinaloa incendió la capital del estado de Sinaloa en 2 ocasiones con los llamados culiacanazos. El asunto es que Ovidio Guzmán López habría salido de prisión el pasado 23 de julio, según información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Y no es mentira. A tan solo unas horas de que se registrara la entrega de Ismael El Mayo Zambada, una búsqueda en el Buró Federal de Prisiones, BOP por sus siglas en inglés, reveló que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue liberado el pasado martes. Ovidio Guzmán López, con el número de registro 72884-748, habría sido liberado el pasado 23 de julio. Sin embargo, ninguna autoridad oficial ha confirmado la información contenida en el BOP, así como el posible paradero del hijo de Joaquín Guzmán Loera. Ante esta información, el exagente de la Agencia para el Control de Drogas, DEA, Mike Vigil, rechazó las versiones que apuntan a un posible pacto por la coincidencia en la liberación, al menos en el registro oficial, de Ovidio Guzmán y la detención de su hermano Joaquín Guzmán López en compañía del Mayo Zambada. Para Vigil, el gobierno de Estados Unidos no habría liberado a Ovidio Guzmán 2 días antes de que capturaran al Mayo Zambada. No tiene sentido, y no se arriesgarían a realizar un movimiento de esa magnitud sin antes tener bajo custodia al capo de 76 años. Además, enfatizó que un acuerdo similar sería un duro golpe político en tiempos electorales. Para el periodista Arturo Ángel, la supuesta liberación de Ovidio Guzmán podría tratarse solo de un traslado. Esto porque el proceso judicial en contra de El Ratón sigue vigente y se tiene programada una audiencia para celebrarse el próximo 30 de septiembre. A la espera de una postura oficial que aclare el paradero del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, conviene recordar que el caso de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien en 2022 dejó de figurar bajo custodia del Buró de Prisiones Federales, por lo que se rumoró sobre su presunta liberación. Sin embargo, el caso de La Barbie fue distinto.
principalmente porque aparecía con la leyenda de Not in BOP Custody, o sea, no está en custodia, aunque su fecha de liberación se mantenía hasta el 27 de julio del 2056. Esto se da porque los reclusos pueden ser trasladados de un centro penitenciario a otro. Sin embargo, en la ficha de Ovidio Guzmán aparece la leyenda Release On, liberado, 7/23/2024, lo cual suele ocurrir cuando liberan a un detenido o cuando éste se convierte en testigo protegido y acepta colaborar con las autoridades estadounidenses. Hasta el momento, ninguna de las teorías que confirmaría que ocurrió con Ovidio Guzmán ha sido confirmada. El punto es que los diferentes medios hablan de una captura histórica y un cambio en las estructuras de poder del crimen organizado. Era un triunfo de la justicia sobre los criminales, pero la cruda verdad es que el Mayo se entregó por cuenta propia. Un viejo capo de 76 años, enfermo de gravedad, de múltiples patologías. Diferentes reportes confirmaron que Zambada sí enfrenta problemas de salud, razón por la cual podría tener repercusiones en el trato que reciba a lo largo de su proceso legal. Por años, la diabetes ha sido la enfermedad que ha aquejado al Mayo Zambada. En la investigación que realizó Anabel Hernández y que publicó en su libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, detalló cómo se encontraba el líder del cártel de Sinaloa. Según la periodista especializada en narco en México, el Mayo tiene diabetes, la cual ha logrado controlar con el tratamiento genérico para esta enfermedad crónica. Además, también podría tener problemas de salud en una de sus rodillas. La publicación de Anabel Hernández revela que tendría acumulación de líquido en la rodilla, razón por la cual Ismael Zambada estaría en tratamiento para drenar el líquido de manera periódica. Pero esta condición no lo limitaba de sus actividades cotidianas. Al contrario, seguía liderando la organización del cártel de drogas. En 2020, el propio Mike Billin, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, comentó a Infobae México que Ismael Zambada sí tenía problemas de salud, razón por la cual los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán pensaron en que podrían asumir el liderazgo del cártel de manera pronta, y fue la razón por la que los chapitos decidieron dar el paso hacia adelante e iniciar la disputa. Ahora, nuevamente, Mike Vigil se pronuncia respecto a la entrega del Mayo. Ciertamente, la entrega del Mayo traerá cambios significativos al panorama criminal de México, algo que Claudia Sheinbaum necesitará saber cómo abordar, porque podríamos ver un fortalecimiento de los chapitos, un incremento de la violencia entre cárteles por el control de territorios operados otrora por el Mayo, lo cual es algo casi seguro. También deberíamos esperar una reacción del cártel de Jalisco, quien es el principal rival del cártel de Sinaloa, y que justamente se habían aliado en Tijuana con los Arellano Félix para expulsar a la facción del Mayo del estado fronterizo. Se vienen tiempos interesantes en México. Dios los llene de fortaleza. Con esta primicia, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario, además de activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.